Queridos hermanos, qué gusto poderles saludar una ocasión más en este repaso de la lección en Creciendo en la Palabra. Para nosotros es un privilegio poder llegar a sus hogares semana tras semana en este estudio de la lección de la escuela sabática y hemos llegado al final de este trimestre, de esta lección del Evangelio de Juan. Y durante esta última semana vamos a abordar el epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Llegamos al final del año 2024 y por la gracia de Dios, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y bueno, este programa, este servicio que hacemos semana tras semana, este programa que llega a sus hogares, lo hacemos para honra y gloria de Dios. Lo hacemos para compartir con ustedes la Biblia y motivarnos a crecer en la palabra y tal como dice, como termina esa lección con un broche de oro, así también podamos terminar este año con la seguridad de que necesitamos urgentemente conocer a Jesús y conocer las Sagradas Escrituras. Le invito para que en el cuadro de comentarios nos deje desde dónde nos sintoniza, desde dónde visualiza este video. Y también le invito para que lo pueda compartir con sus amigos, sus miembros de iglesia, sus alumnos de su clase de la escuela sabática y puedan crecer también en el estudio de la lección. Le quiero dar la bienvenida a los que están en esta mesa de estudio, que son dos pastores que ustedes conocen muy bien, que son de nuestro campo aquí en la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y comienzo dándole la bienvenida al pastor Jorge Pérez, pastor del distrito de Campestre. Bienvenido, pastor. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, pastor. Siempre es un privilegio, ¿verdad? Compartir esta mesa con mis compañeros, el pastor Brian también. Y contento, pastor, de poder contribuir en algo, ¿verdad? Con la iglesia y con nuestros hermanos que nos miran. Y quiero aprovechar, pastor, para mandar algunos saludos, ¿verdad? Nos manda saludos nuestra hermana Leonor Beltrán, que se sintió muy contenta cuando le saludamos, ¿verdad? Que nos ve. Así que, hermana, nos sentimos contentos de que usted nos mire, que nos siga, ¿verdad? Así que le mandamos nuevamente saludos, igualmente a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes de oficiales de nuestra asociación. También saludos a nuestro hermano Fabián Ferreiro, que nos saluda desde Uruguay, pastor, Uruguay. Así que, hermano, Dios te bendiga. Nos da mucha alegría, nos da gozo de que nos sigas, que nos mires y pues aprovechar que manden sus comentarios, ¿verdad? Sus mensajes, saludos, que con mucho gusto aquí nosotros leemos cada oportunidad que tenemos. Amén. Gracias, pastor Jorge. Y bueno, el pastor ya lo mencionó muy bien. Si ustedes escriben desde dónde nos sintonizan, pues les mandaremos saludos, ¿verdad? Porque este espacio lo hacen ustedes, queridos hermanos. Así que tomamos siempre al inicio de cada lección este espacio para saludarles y nos da mucho gozo, mucha alegría el poder hacerlo. Pastor Brian Bailón, también bienvenido. También tiene saludos. Qué bueno que nos acompaña en este repaso, pastor. Muchas gracias, pastor Isaí, pastor Jorge. Pues sin duda sí, es una alegría nuevamente estar con ustedes. Saludamos a todos los hermanos, hermanas de la Asociación Metropolitana. Un fuerte abrazo a cada uno de los distritos que conforman esta asociación y también a todos los hermanos, hermanas de las distintas uniones que también nos ven. Y en especial queremos enviar un saludo a la hermana Esther Fosado, que me solicitaba, yo también quiero un saludo, me decía la hermana. Así que, hermana, reciba un fuerte abrazo, un saludo hasta Lomas de Totolco. Y también saludamos a la hermana Mari Carmen Amezcua, que nos ve por primera vez desde Nuevo México. Muy bien, bueno, pues saludos hasta Nuevo México, Uruguay, en la Asociación Metropolitana, Europa, diferentes países, que no solo fuera de nuestro país, ¿verdad? México. En España, la otra vez creo que tenemos de España, de España, de Sevilla, creo teníamos. Bueno, diferentes países que nos saludan. Gracias, hermanos, gracias. Y pues le invitamos para que escriba entonces en el cuadro de comentarios. Yo solamente también quiero saludar a una hermana se llama María Luisa Pérez. Hace unos días atrás en Gema Editores, en la sucursal de la Ciudad de México, tuve el privilegio de saludarla y me dice: pastor, nosotros vemos este espacio, somos de Guanajuato, del distrito de San Francisco del Rincón, de la iglesia de Jacarandas. Dice: mis hermanos ven el espacio Creciendo en la
la palabra desde hace muchos años. Así que, hermana María Luisa, que el Señor le bendiga. Y también saludamos a la iglesia de Tulyehualco, que es una iglesia que también los hermanos visualizan este espacio semana tras semana. Así que, hermanos de Tulyehualco, del distrito de Las Flores, que el Señor les bendiga. Muy bien, bueno, hacemos ya esta pausa y vamos ahora a ver los puntos para este estudio. Muy bien, van a aparecer en su pantalla para que usted los pueda visualizar. El primer punto es reunión en Galilea. El siguiente punto, luz y tinieblas. Y el tercer punto, permanecer en Jesús. Así que esos son los puntos donde abordaremos esta lección número 13 de la lección de escuela sabática. Queridos hermanos, vamos a orar, pero no sin antes, le invito, memorice el versículo de memoria que aparece en Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Memorice el versículo de memoria y compártalo con su clase de la escuela sabática. Oremos. Bendito Dios, le damos muchas gracias por la oportunidad que nos da de compartir esta última lección del Evangelio de Juan. Señor, gracias por el aprendizaje que hemos obtenido y que vamos a obtener durante esta semana. Permita, Señor, que podamos experimentar, conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos da vida eterna, que podamos decidir conocer su palabra para vivir en armonía con ella y mantenernos fieles hasta el día que Cristo venga en gloria y majestad. Acompáñenos durante esta transmisión, este video, y bendice también a los pastores que darán sus comentarios y que también, Señor, nuestros hermanos puedan tomar decisiones para vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos una pausa breve. Regresamos en Creciendo en la Palabra. Muy bien, estamos de regreso y abordamos el primer tópico, el primer tema, que es reunión en Galilea, donde vamos a centrarnos en la lección de lo que estudiamos el día domingo y el día lunes. Cuando vimos la semana pasada el capítulo 20, en los últimos versículos, que es el 30 y 31, el discípulo amado termina diciendo: estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Si pudiéramos quedarnos con el capítulo 20, ese sería el final del Evangelio de Juan. Sin embargo, el discípulo amado tiene a bien presentarnos todavía una experiencia que es muy alentadora y muy significante para nosotros. ¿Por qué lo digo? Los discípulos habían quedado chasqueados, y lo digo entre comillas. Jesús había muerto. El Mesías se había acabado, aparentemente. Se escondieron, tenían miedo de que también fueran crucificados, de que también padecieran como el mismo Mesías. Pedro lo había negado, Judas se había vendido por unas cuantas monedas y después se ahorcó. Los discípulos estaban, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Y el discípulo amado entonces en el capítulo 21 nos presenta una realidad que puede pasar también con nosotros, de olvidarnos de las promesas de Jesús. Y es que esta lección, queridos hermanos, tiene como propósito el que entendamos su palabra, experimentemos quién es Jesús y conozcamos completamente las Sagradas Escrituras para que no nos acontezca lo que el capítulo 21 está registrado, que queda registrado para nosotros, no cometamos los mismos errores. Cuando leemos el versículo 1, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Esto es después de la resurrección. Pastor Jorge, ¿qué había pasado con los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos después de que Jesús resucitó? ¿Qué estaban haciendo de sus vidas? Estaban predicando el Evangelio como bien les había mandado Jesús. Vayan, prediquen el Evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban cumpliendo con el mandato bíblico? ¿O qué había pasado con sus vidas, pastor? Sí. Dice el capítulo 21, ¿verdad? En el versículo 14, que era la tercera vez que Jesús se les presentaba después de haber resucitado. Y pareciera que Jesús tenía una misión en específico, porque ¿qué hubiese pasado si Jesús no se hubiera presentado a ellos? ¿Dónde estaría su fe respecto a la resurrección? Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15
habla acerca de la importancia de la resurrección en cuanto a nuestra fe, a nuestra esperanza, en cuanto a nuestra fortaleza en el segundo advenimiento de Jesús. Y entonces es interesante que en los primeros versículos, ¿verdad? Del versículo 1 al 3 del último capítulo de Juan, pues resalta el hecho de que eran 7 discípulos, 7 discípulos. Y pareciera y da a entender que los discípulos, después de haber tenido una experiencia con Jesús, de estar con Él 3 años, de ver los milagros, el cumplimiento de alguna manera también, porque la primera vez recordemos que se le presenta, ¿verdad?, a sus discípulos es respecto al mensaje que llevaba María, respecto a la resurrección. Jesús ha resucitado y aún ellos pues como que no lo creían, ¿no? Correcto. Entonces ahora Jesús se le presenta, pero se le presenta a sus discípulos volviendo a su vida cotidiana, ¿no? El hecho de que dice el versículo 3 al final, dice, voy a pescar, le dice Simón Pedro a sus amigos, ¿no? Voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos nosotros también. Y aquella noche dice, no pescaron nada. Es decir, como que estaban en la incertidumbre, como que no tenían claro qué es lo que tenían que hacer, qué iba a pasar, si realmente Jesús, estaban convencidos, claro, que era el Mesías, pero de su misión no la tenían clara. Y entonces me llama la atención, ¿verdad?, que ellos pues estaban volviendo a su rutina, estaban volviendo a su rutina. No puedo decir que no tenían fe, no puedo decir que no entendían, no lo puedo decir porque la Biblia no lo menciona. Correcto. Pero lo que sí menciona es que ellos volvieron a su rutina, Como si no hubiesen tenido ningún encuentro con Jesús. Exactamente, ¿no? Y justamente hacia allá iba, pastor. Pareciera que entonces eso también nos puede llegar a pasar a nosotros en la experiencia humana. Ayer estaba platicando con una hermana y la hermana dice, yo ya me bauticé, pastor, pero la verdad ese bautizo para mí no contó, dice. Imagínate. Pero ¿por qué no contó para ella? Porque en su experiencia, ¿sí?, ella lo hizo por las razones equivocadas. Muchos se acercaron a Jesús creyendo que era el rey que los iba a liberar, ¿verdad?, de un gobierno terrenal. Pero ella dice, no, pastor, hoy puedo decir que tengo un encuentro personal con Dios y quiero ver si me puedo bautizar porque para mí el primero no contó, ¿no? Es decir, en la experiencia posiblemente algunos de nosotros nos hemos olvidado del llamado que Dios nos ha hecho. Y el propósito del capítulo 21 tiene que ver con eso, recordar precisamente el por qué Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y es que este capítulo, hermanos, Pastor Brian, en este capítulo, Juan presenta una realidad de que los discípulos se habían desconectado del Mesías. Tenían una tarea, tienen que predicar, tienen que ir. Jesús todavía no ascendía al cielo y ellos ya habían regresado a su vida normal, su vida antes de Cristo. Exacto. Habían regresado a su vida antes de Cristo, ya estaban pescando y bueno, pues vamos a pescar, pues vamos todos. Y lo mismo que aparece en Lucas 5, porque en Lucas 5 aparece que también andaban pescando y no habían pescado nada. Pastor Brian, ¿cuál era el mensaje que Jesús les está diciendo cuando en el versículo número 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? A lo cual ellos respondieron, no. Él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué pasó, pastor? Sí, sin duda, bueno, aquí como comenta el pastor Jorge, yo creo que no ha de haber sido fácil para los discípulos como que comprender el mensaje de Jesús y después ya ponerlo en práctica sin Jesús, ¿no?
Porque para empezar, bueno, recordemos que en ese tiempo habían muchos movimientos mesiánicos y que a muchos de los líderes de esos movimientos mesiánicos habían tenido la misma suerte que Jesús, habían muerto o crucificados o apedreados o de alguna suerte el líder de esos movimientos mesiánicos había muerto. Entonces los discípulos, o sea, como en su mente, probablemente en su mente era, a lo mejor fui parte como de un movimiento que no era el real, ¿no? O sea, no era el verdadero movimiento mesiánico y ahora, ¿qué hacemos, no? Ahora, ¿qué? O sea, el líder murió, como murieron los otros líderes, y lo que les pasó a sus seguidores de los otros líderes, que se dispersaron, o murieron también como su líder, pero de repente Jesús, aunque ellos no sabían, ¿verdad?, que era Jesús, pero ya resucitado, es decir, el líder de ese movimiento verdadero mesiánico, se les vuelve a presentar en el arca. Y entonces vemos aquí cuán importante es que ellos tiran la red hacia el agua y bueno, por instrucción de Jesús y sacan los peces, y sacan los peces. Y Pedro, bueno, ahí como que la historia hace alusión de que aquí hay algo, o sea, es algo que ya nos había pasado anteriormente, es el Señor. E inclusive exclaman. Entonces, pero vemos aquí que también el estudio de esta semana en este punto recalca mucho el asunto de la humildad, de la humildad. O sea, porque en la segunda sección de ese día habla acerca de la humildad que tiene Pedro al decirle al Señor que lo ama profundamente, pero ya después Jesús al insistirle, pues Pedro como que se hace pequeño, como lo que comentábamos, y ya dice, no, pues te quiero, ¿no? Te quiero, utiliza. Entonces, pero hoy en día, o sea, ¿cómo es que es tan importante la humildad en el ministerio? Porque hoy en día hay muchos libros de superación personal, hay muchos libros que hablan acerca de yo lo puedo hacer, tú lo puedes lograr. Con lo que tú tienes adentro, tú puedes superarte cualquier cosa. Pero aquí habla de que Pedro sabía que necesitaba poner a Jesús en el centro para poder lograr lo que él tenía que lograr. Entonces vemos aquí como eso es humildad, eso es humildad. La humildad no tiene que ver con tener pocos recursos o con hablar quedito o algo. No, la humildad es poner a Jesús en el centro y saber que de ahí viene el poder para lograr cualquier cosa. Y de ahí sabían, y esa es la lección que Jesús les está tratando de enseñar en su última aparición. Sí, así es. Encontramos un paralelismo entre Lucas capítulo 5, ¿verdad? Y el capítulo 21 de Juan. Y el propósito específico de Jesús cuando se les presenta es recordar el llamado que les había hecho. El llamado que les había hecho en Marcos, también por ejemplo en el capítulo 1, ¿verdad? Es yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos estaban ahí pues como sin saber qué es lo que va a pasar o por qué pasó todo lo demás. Estaban en una incertidumbre. Y entonces ellos vuelven a su vida cotidiana porque no tenían la seguridad de nada. Y cuando Jesús se les presenta y les recuerda el hecho, ¿verdad? Tiren ahora la red a la derecha y pescan. Entonces ellos recapacitan y dicen, es Jesús, es Jesús. Y precisamente era que el propósito de su llamado no era volver a la vida cotidiana, ¿no? Sino más bien cumplir con una misión que Él nos había encomendado. Y como bien dijo el pastor Ryan, para cumplir la misión necesitamos humildad, depender de Jesús. Y es que el centro de todo es Jesucristo. Y es por eso que en esta parte que aparece en el capítulo 21, Juan presta la atención a este asunto que puede ser vergonzoso para decir, híjole, los discípulos la volvieron otra vez, volvieron a fallar otra vez. Sin embargo, él presta toda la atención, hermanos, porque nos puede pasar lo mismo. Número 1, no reconocer a Jesús. 2, no entender sus propias enseñanzas y volver como a nuestra vida antigua como si no hubiésemos conocido a Cristo. Y número 3, Jesús lo que les está diciendo es, ustedes son pescadores de hombres. Ustedes son una tarea. Ustedes no pueden vivir como, pues no conocemos a Jesús y volvemos a lo pasado. No, queridos hermanos,
El capítulo 21 es muy importante porque nos hace una invitación. Necesitamos reconocer a Jesús y necesitamos entender su palabra. Porque si no la entendemos, haremos lo mismo que los discípulos. Regresando a nuestra vida antigua, no entendiendo cuál es la misión. Y, queridos hermanos, en este capítulo se presenta la historia con Pedro, esa evidencia de la resurrección de Jesús, porque transformó la vida de un hombre que estaba chasqueado, que le había fallado, que había dicho, Señor, voy a estar contigo hasta la muerte, daré a mi vida. Y Jesús le dice, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, te amo. Y a partir de ese momento, de esa transformación que hubo con Pedro, Pedro se convirtió en un gran misionero, queridos hermanos. Y antes de ir a terminando esta primera parte, también vemos la experiencia con Juan, porque Jesús le dijo cómo iba a morir este Pedro, ¿no? Le dijo la forma que iba a morir y Pedro voltea y le dice a Jesús, bueno, sí, Señor, ¿y este qué? Y Jesús lo regaña diciéndole, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Podemos decir, ¿y a ti qué te importa, no? Tú sígueme. ¿Cuál es lo importante de eso, pastores, de la palabra? Sígueme tú. ¿Qué hay de importante en esta frase? Sígueme tú. Deja de enfocarte en Juan. Sígueme tú. Pues la lección para mí menciona tres aspectos, ¿verdad? En el orden. Número uno, Pedro en esa experiencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que iba caminando con Jesús y voltea a ver a Juan, ¿no? Voltea a ver a Juan porque lo que le dice Jesús a Pedro primero es cómo iba a terminar él, cómo iba a ser su fin. Correcto. Y entonces Pedro voltea y Juan, ¿qué? O sea, ¿cuál va a ser su fin? Esto, la lección lo presenta desde dos perspectivas, ¿no? Uno, el interés de Pedro sobre conocer el final, el fin. Pero también la mala interpretación de Pedro cuando él quiere sacar sus propias conclusiones, porque la lección nos da a entender que Pedro entendía, ¿verdad?, que este Juan iba a permanecer, ¿verdad?, hasta la venida de Jesús, es decir, que iba a ser inmediata la venida de Jesús. Y entonces nosotros podríamos cometer ese error también cuando descuidamos nuestra relación, nuestro estudio de la palabra de Dios y entonces empezamos a dar interpretaciones humanas. Así que procuremos, ¿verdad?, en ese sentido, mejor escudriñar la palabra de Dios y entonces hablar con autoridad en cuanto al estudio, no en cuanto a pensamientos humanos, ¿verdad? Eso es lo que quiere resaltar en cierta manera la lección. Y justo también esta idea tan clara y tan sencilla también que recarga el estudio de la Biblia de esta semana, esta idea de centrarnos en Jesús, cuando vamos a la iglesia, centrarnos en Jesús. A veces, no sé, pastores, si ustedes alguna vez han encontrado personas que ya no quieren ir a la iglesia porque otras personas no les agradan las otras personas o se pelearon o tienen alguna rencilla dentro de la iglesia y la gente ya no va tanto a ver a Jesús o adorar a Jesús, sino va a ver qué hace el otro, ¿no? ¿Qué hace la otra persona? ¿Cómo llega vestida? ¿Cómo llega? Si ya se pasó a la otra banca o si ya me miró feo, si no me saludó, si sí me saludó. La idea de la lección es clara, céntrate en Jesús, porque si volteamos a ver al otro o qué le va a pasar al otro, probablemente nosotros somos los del problema a veces, ¿no? O sea, nos fijamos a veces en las otras personas cuando nosotros puede ser que tengamos un problema. Pedro se estaba fijando en qué le iba a pasar al otro, cuando él le iba a pasar también una desgracia, ¿no? Entonces, pero justo, hermano, hermana, si usted tiene algún problema, algo que a veces le impida llegar a la iglesia y que no tenga que ver con centrarse en Jesús, centrémonos en Jesús. Muy bien, queridos hermanos, llegamos al final de esta primera parte. Mucho que aprender, mucho que reflexionar, pero podemos llegar a tres conclusiones en esta primera parte. La primera, siga a Jesús. ¿Y cómo puedo seguir a Jesús? 2, escudriñando su palabra, para que no te pase lo mismo que los discípulos y andes mal enfocado. Y número 3, conoce a Jesús. Ten una relación con Él. No te desenfoques.
Puede ser que te estoy hablando a ti, querido hermano, querida hermana, que dices, no, para mí yo no tengo que hacer nada, yo ya me bauticé. No, hermano, tú tienes una tarea igual que los discípulos, predicar el evangelio. Pero si andas volviendo a tu vida como si no hubieses conocido a Jesús, estás haciendo un grave problema. Estás haciendo un grave problema. Por eso mejor, 3 cosas. Sigue a Jesús. 2, conócelo. Conoce su palabra. Aprende de ella. Y eso lo vamos a seguir abordando en los siguientes 2 tópicos que aún, bueno, 2 temas que nos hacen falta todavía. Así que vamos a una pausa. Estás Creciendo en la Palabra. Desde el cuadro de comentarios, escríbenos, por favor, qué es lo que estás aprendiendo de la lección. ¿Crees que necesitamos conocer a Jesús? ¿Creen que vale la pena estudiar el capítulo 21? Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra... Estamos de vuelta en esta segunda parte, luz y tinieblas. Luz y tinieblas, donde vamos a abordar lo aprendido, lo estudiado el día martes y miércoles. Queridos hermanos, vaya experiencia con los discípulos. Los discípulos, a pesar de que Jesús había resucitado, podemos leer en Lucas que Jesús los regañó por su incredulidad. Y ahora podemos notar que aun cuando estaban haciendo ya sus propias vidas sin Cristo, sin cumplir la misión, pues ellos no entendieron cuando aquel hombre les dijo, echen las redes del lado derecho, y no entendían que era Jesús. Y es que corremos el mismo riesgo, hermanos, de pensar que estamos en la luz, cuando muchas veces podemos vivir en las tinieblas. Y todo tiene que ver con algo, no conocer a Jesús y no conocer su palabra, no recordar lo que Él nos ha enseñado. Y en la parte del día martes, hablando de luz y oscuridad, luz y tinieblas, se nos hace una invitación. Se nos hace una invitación a permanecer en la luz. Y vuelvo a reiterarlo, si nosotros no conocemos a Jesús, si no conocemos su palabra, viviremos en tinieblas. Aunque tú digas, es que yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero si yo no tengo una relación plena con el Señor, si yo no tengo una relación con su palabra, aunque vaya a la iglesia, puedo vivir y puedo estar en las tinieblas. Pastor Jorge, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña para no vivir en tinieblas? ¿Cómo podemos vivir en la luz? ¿Cómo podemos estar en la luz para poder conocer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros? Bueno, sí, pastor, terminamos el siguiente bloque hablando de la humildad, ¿verdad? Que tuvo Pedro al entender el mensaje que Jesús tenía para él cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? Por 3 veces, ¿verdad? Había ahí la lección, ya hablamos de ese punto, pero quiero traerlo para iniciar con este punto. Y la lección del día martes, y quiero leerlo textualmente para poder comenzar con lo que la lección quiere decirnos. Dice, nunca puede la humildad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es interesante, un contraste, ¿no? Porque la lección, lo que estudiamos en el tópico anterior es que terminamos con que necesitamos humildad, humildad. Pero ahora la lección nos dice la humildad no es suficiente. Y es efectivamente, hermanos, es importante que lo entendamos. Lo que nos presenta aquí la lección es que Jesús es el parámetro para nuestra vida. Jesús nos dio ejemplo de humildad, Jesús nos dio ejemplo de servicio, Jesús nos dio ejemplo de amor, Jesús nos dio ejemplo de perdón, nos dio ejemplo de misericordia, nos dio ejemplo de empatía por los demás. Y entonces cuando Jesús lo miramos como el parámetro, porque Jesús es el parámetro en la medida que nosotros podemos mirar a Dios, es decir, el carácter de Dios se ve manifestado en Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesús, contemplamos a Jesús, nosotros deberíamos, ¿verdad?, mirar nuestra vida y entonces vivir de acuerdo
a lo que Jesús vivió. Esto quiere decir entonces que mientras más nos relacionemos con Jesús, entonces más vamos a mostrar su carácter. Entonces vamos a sentir empatía, vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a ver los desafíos que nos presenta la humanidad en sí misma, porque una de las cosas más difíciles, pastor, que yo he experimentado es tratar con el pensamiento humano. A veces nos aferramos en ideas personales. Es que, pastor, las cosas tienen que ser así. Es que el hermano tiene que comportarse así. Es que debemos hacer así. Pero en ese sentido, no somos misericordiosos. Y es un ejemplo de Jesús, la misericordia. Porque juzgamos, somos muy severos, ¿verdad? Al grado hasta que nos podemos nosotros desanimar. Y viene a mi mente, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿verdad? Dice que se va, reconoce que está más seguro en la casa de su padre y el padre se siente gozoso de que el hijo haya vuelto. Pero el hijo mayor, frustrado, enojado, oye, espérame, tanto tiempo te he servido yo y a mí ni siquiera me has preparado un borreguito, ¿no? No me lo has preparado a mí. Y muchas veces somos así. Y lo que nos enseña precisamente la lección en estos pasajes, porque por ejemplo encontramos en Juan 1, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es decir, Jesús la luz de los hombres. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero miren la declaración, pero el mundo no le conoció. Vaya usted determinando estos aspectos importantes. Capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Y me encanta, pastor, cómo menciona esto. La condenación. Jesús la condenación. ¿Por qué? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Es decir, Jesús les vino a mostrar un modo de vida, pero ellos se empeñaron en seguir las tradiciones. Es que a mí me enseñaron esto, es que deberíamos hacerlo así, es que debería, pero prefirieron seguir en las tinieblas. Y dice, prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Miren qué maravilloso. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y quisiera cerrar esta oportunidad haciendo una pregunta. ¿Qué tan seguro estás de estar en la luz? Porque si no estás siendo guiado por la palabra de Dios, entonces estás siendo condenada por la luz, estás siendo condenado por Jesús. Como dice, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Queridos, lo que pasó con los discípulos es que ellos pensaban que estaban en la luz caminando con Jesús 3 años y medio, pero sus obras los delataron que estaban en tinieblas. Por eso, volvemos a lo mismo, el Señor los regañó por su incredulidad. Allí en Galilea no conocieron que era Jesús hasta que vieron el milagro. Y, este es Jesús, cuando dijo Juan, el discípulo amado, ese es Jesús. Podemos correr un riesgo de pensar que estamos en la luz, pero vivimos en las tinieblas. ¿Y saben por qué? Porque no conocemos la luz, no conocemos a Jesucristo, no tenemos una relación con Él ni con su palabra. Incluso pasó Brian en el capítulo 8, en el versículo número 42, Jesús entonces les dijo a los fariseos, les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entiendes mi lenguaje. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Es una pregunta. Porque no pueden escuchar mi palabra. Pastor Brian, los fariseos, los escribas conocían la Torá, conocían de Moisés. Pero entonces, ¿por qué cuando vino Jesús no lo reconocieron que él era el Mesías? Bueno, pues es que ellos tenían una ceguera espiritual, ¿no? Era evidente tantos años. Yo creo que pues ellos habían creado ya un sistema y debemos de recordar, ¿verdad?
que a veces se les juzga mal en la historia a los fariseos, ¿no? Porque los fariseos ciertamente surgen a consecuencia de una preocupación, y justamente su preocupación era de que el pueblo había dejado de seguir la verdad. Fíjense qué irónico, ¿no? Su verdad, la verdad de ellos. La verdad, la verdad de la Biblia, la verdad de la Torá, la verdad de los mandamientos de Dios, o sea, de tantas invasiones de Babilonia y demás, o sea, el pueblo había olvidado muchas costumbres y creencias y verdades que había en la Biblia. Y entonces los fariseos surgen a consecuencia de ese olvido. Ellos surgen para recordarles al pueblo cuál era la verdad y que la pusieran en práctica. Pero vemos aquí que como que se les pasó, diríamos aquí se les pasó como la mano, ¿no? Se fueron a otro extremo. Se fueron al otro extremo porque al igual si su intención era que el mundo, que la gente viviera bajo los principios de la verdad, ahora ellos se fueron al otro extremo poniendo cargas e inclusive otra vez haciendo lo mismo, opacando la verdad, ocultando la verdad para que las personas pues no vivieran confundidas. Entonces, cuando viene Jesús, pareciera que la predicación de Jesús es muy fuerte hacia los fariseos, porque los fariseos le están poniendo como una venda en los ojos al pueblo para que el pueblo no pueda ver la verdad. Por eso es que cuando Jesús se les presenta, el pueblo, no, o sea, a pesar de que tenía la Biblia y que ya sabía que Jesús iba a venir, desde Jacob, desde Daniel, les estaban diciendo que Jesús iba a venir, el pueblo como tenía una venda por estas personas, por los fariseos, no logran ver cuando Jesús, inclusive ellos mismos, los fariseos mismos, con esa costra, ¿no?, de maldad, con esa costra de autoritarismo, no logran ver quién era Jesús, a pesar de que ellos conocían la verdad, tenían la verdad. Pero justo el estudio de esta semana es que por eso es que vemos que los fariseos odiaban a Jesús. Buscaban cómo matarlos, dice la Biblia, ¿no? Buscaban cómo apresarlo para quitarle la vida a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús empieza a predicar, le tira, o sea, automáticamente la verdad le tira a los fariseos, o sea, es en automático porque ellos están predicando el error, están predicando la oscuridad, y lo que predica Jesús es la luz, es la verdad. Entonces la luz y las tinieblas siempre van a chocar. Por eso es que en lo que creemos de que no debemos de juntarnos con yugo desigual, porque en esa misma frase lo dice, ¿no? No, ¿cómo puede tener la luz? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna. Entonces, en automático, cuando Jesús empieza a predicar, empieza a chocar con las ideas de los líderes. Y muchas veces es lo que pasa cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, ¿no? Cuando nos convertimos al Evangelio, ¿qué pasa cuando te dicen, hermana, hermano, bueno, la Biblia dice que no debemos de consumir carne de puerco, ¿no? Y entonces nosotros a lo mejor acostumbrados a cada domingo ir a comer a las carnitas, ¿no? O sea, y de repente, no, porque Dios dice que no debemos de consumir eso. Y entonces a veces eso choca con nuestra cultura, con nuestras costumbres. La verdad choca con nuestras tinieblas, con cosas que tenemos que no son las tinieblas, y a veces ahí es donde viene el desafío, es ahí donde viene el cambio. Eso como ir, por ejemplo, cada sábado a la iglesia, ¿no? Lo que decíamos, eso es una costumbre, o sea, pararte temprano, ir cuando antes no lo hacías. Entonces, cuando te presentan la verdad de debes ir a la iglesia, debes de pararte temprano, empieza ahí el roce de la verdad con las tinieblas, ¿no? Muy bien, entonces en esta parte con los fariseos, Jesús los regaña. Ustedes son hijos del diablo. Son hijos del diablo porque pues aman a Dios, pero no me aceptan a mí. Queridos hermanos, es importante que permanezcamos arriba. Sí, es importante que en esta parte podamos entender, para no vivir en tinieblas y no cometer los mismos errores que cometieron los discípulos, podamos permanecer desde arriba, permaneciendo en Jesucristo. ¿Y por qué digo desde arriba? Porque el día miércoles abordamos que el oficial del rey que estaba en Capernaum únicamente iba a creer si sanaba a su hijo, ¿no? Entonces desde abajo estaba poniendo condiciones a la palabra de Dios. Y Pastor Jorge, ¿qué riesgos corremos
Sí, quiero permanecer en la Biblia, quiero vivir en Jesucristo como la luz del mundo, pero yo quiero enfocarme en lo que yo quiero. O sea, yo voy a acomodar la Biblia en mi forma, como me conviene. ¿Qué riesgos corremos de eso, pastor? Pues es muy claro, pastor. Cuando vemos la historia, ¿verdad?, de este general, o menciona aquí que era dice el versículo 46, dice, vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum era un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y hermanos, aquí hay un aspecto importante para reflexionar, porque todo lo que nosotros recibamos en cierta manera, déjeme ponerlo entre comillas, pues depende de cómo nosotros miramos a Dios. Mucha gente se acerca a Jesús esperando un milagro para su vida. Entonces, si hace el milagro, entonces sí creo, entonces sí respondo, entonces sí hago. El problema de esto es que es una fe débil, una fe que se basa en la experiencia de los resultados. Si miro, entonces creo. Si recibo, entonces creo. Pero si no recibo, entonces simple y sencillamente Dios no es real. Dios no es real. Y corremos el grande riesgo de perdernos por la eternidad, así de sencillo. ¿Por qué? Porque Jesús con el oficial lo lleva a una experiencia diferente. Lo lleva a una experiencia a confiar plenamente en Dios, haga o no haga lo que Él espera. Es decir, sí debe haber, es que hay una línea bien interesante, pastor, porque cuando tenemos una relación con Dios, todo lo que pidamos va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Correcto. Es decir, no hay una experiencia humana. Jesús, cuando estaba, ¿verdad?, ya pronto a morir, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Correcto. Y vimos que Dios, ¿verdad?, no le evitó pasar por ese trago amargo de la muerte o esa experiencia de la muerte. No lo evitó. Había una misión, un propósito, ¿verdad?, que Jesús se sujetó a ese propósito de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo nosotros, hermanos, si nosotros nos acercamos, ¿verdad?, para que Dios cumpla mi voluntad, entonces déjeme decirle que al final de los días, su fe es una fe muerta. Perdóneme, hermano, que lo diga así tan cruel, pero es una realidad. Y en esa fe no va a haber una experiencia espiritual, una experiencia personal con Dios. No lo va a haber. Siempre va a estar frustrándose, porque usted quiere que Dios cumpla su voluntad, mas no que Dios cumpla la voluntad en usted. Correcto. Entonces, este mensaje es claro, por eso lo que nos quiere llevar, y Jesús a través del oficial le dijo, mira, tu hijo va a sanar. Y cuando llega, ¿verdad?, en la historia, le pregunta, ¿y en qué hora fue el milagro? ¿En qué hora fue el milagro? Y dice la historia ahí en el versículo 53 del capítulo 4, dice, y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué triste sería que nosotros estemos hoy dependiendo de los milagros que Dios pueda hacer en nuestra vida. El mayor milagro que Jesús ha hecho por nosotros fue morir en la cruz del Calvario. Ahí, hermanos, nosotros tenemos la victoria sobre esta vida, ¿verdad? Porque cuando vayamos al descanso, tenemos la seguridad de que resucitaremos en Cristo Jesús. Amén. Y eso es desde arriba. Hay que tener fe. ¿Sí? Hay que tener fe. Y entonces, hermanos, mira, si usted, la invitación de esta lección del capítulo 21 del Evangelio de Juan es permanezcamos en Jesucristo, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en la luz. ¿Para qué? Para poder entender nuestra misión, para no desenfocarnos,
sino para seguir lo que Jesucristo nos dice. Dice Juan 8:31, si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que viva en la luz, no viva en las tinieblas. Y medite, ¿estoy en la luz? ¿Estoy en las tinieblas? Si estoy en la luz, es porque entiendo su palabra, estoy cumpliendo la misión, estoy enfocado, tengo una relación plena con el Señor. Pero si no lee la Biblia, si nada más va cada sábado o incluso nada más escucha predicaciones para decir que está teniendo su estudio personal, es muy seguro que está en tinieblas. Así que, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, avancemos, vivamos en la luz. Vamos a la última parte. Vaya lección que estamos estudiando al finalizar este año 2024, que nos está desafiando, ¿verdad? Nos está desafiando a conocer a Jesús y a conocer su palabra. Vamos a una pausa. Estás en Creciendo en la Palabra. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos de vuelta en esta última parte, permanecer en Jesús. Queridos hermanos, si pudiéramos llegar a una conclusión, el día jueves precisamente nos invita a permanecer en Jesucristo. Volvemos a reiterarlo, los discípulos fallaron. Claro, tuvieron un encuentro con Jesús después de su resurrección para enfocarlos otra vez y cumplieron la misión, predicaron el Evangelio. Necesitamos, hermanos, encontrarnos con Jesucristo, vivir en Jesucristo, estar en Jesucristo, para poder vivir en la luz y dar frutos para vida eterna. Y en esta parte dice el Evangelio de Juan en su capítulo 12, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz valió la pena. Y saben, para todos aquellos que en Él crean, que crean en Jesucristo, dice San Juan 3:16, tendrán vida eterna. Pastor Brian, si alguien acepta a Jesucristo, tiene vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Tiene vida eterna, tiene la seguridad de la salvación. Y luego, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien acepta a Jesucristo y ya se bautizó? ¿Es el final? No, bueno, pues hay un dicho que reza que todo lo que no crece, se muere, ¿no? Si usted tiene plantas, árboles y ve que no le sale una nueva rama o que no está creciendo, algo está pasando en ese árbol, algo está pasando en esa planta, probablemente o está enferma o se va a morir o está seca por dentro también, porque algo que no crece, que da evidencia de crecimiento, va a morir. Y justamente vemos aquí, ¿verdad?, que en el estudio de esta semana menciona algunos personajes que se encontraron con Jesús, como Nicodemo, como el funcionario, la mujer del pozo, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados. Y hay algo curioso, Bueno, también menciona, por ejemplo, a Pilato, ¿no?
que todos aquellos que se encontraron con Jesús y lo aceptaron, crecieron. O sea, esa es una característica. Si tú te encuentras con Jesús, lo aceptas y aceptas su verdad, creces, creces. Es en automático. No solamente, yo doy gloria a Dios porque no solamente cuando Jesús te salva, no solamente te salva, sino que ayuda para que en tu vida personal crezcas. Crezcas en tu carácter, crezcas en tu trabajo, crezcas en tu escuela, crezcas con tu familia. Es decir, porque eso trae el paquete de aceptar la verdad en Jesús. Pero también vemos la contraparte. Aquellas personas que no aceptaron a Jesús, ¿qué es lo que pasó? Dice aquí, fracasaron. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando uno también decide rechazar a Jesús y su verdad. Que uno tarde o temprano va a fracasar, va a fracasar. Tan solo en el fin del tiempo, cuando Jesús venga, el no subir, el no recibir la vida eterna cuando Jesús venga, eso es un fracaso. Entonces, eso es lo que comenta. Y bueno, leo lo que comenta la lección. Dice, la teología desde abajo comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. Y la defectuosa caída y prejuiciosa perspectiva humana tiene prioridad sobre la divina, santa, perfecta y omnisciente. Y entonces es aquí que debemos de siempre poner la verdad divina sobre la verdad humana. Y eso nos hará crecer, pastor. Gracias, Pastor Brian. Entonces, Pastor Jorge, ¿cómo crecemos? Si todo aquel que acepta a Jesucristo tiene la seguridad de la vida eterna y tiene que crecer, la pregunta es, ¿cómo crecemos? Así es, siendo conscientes, hermanos, siendo conscientes de nuestras realidades. Es algo como parte de nuestra naturaleza el que queramos estar lejos de Dios o que de repente descuidemos nuestra relación con Dios. Es nuestra naturaleza, es entender esa parte. Por eso el hecho de que Jesús, en el capítulo, en este caso el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, son palabras de Jesús que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Recordemos que ese es el mismo llamado que Dios le hace al pueblo de Israel cuando le dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, acuérdate del día sábado. Es algo que deberíamos estar teniendo presente. No puede ser que en algún momento de la vida se nos olvide, pero la invitación también de Juan capítulo 15 es clara, ¿verdad? Sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces, miren qué declaraciones tan impresionantes da estos 3 versículos, ¿verdad? Estos 4 versículos. Número 1, la evidencia de que estamos en Jesús, de que hemos sometido nuestra voluntad a Jesús, es cuando nosotros llevamos fruto. Si usted está en la iglesia, estático, escuchando, yo digo engordándose únicamente de la palabra de Dios, entonces usted está en un peligro constante. Porque dice la parábola, ¿verdad? O lo que menciona Jesús, dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo quitará. Y hermanos, es importante que nosotros en nuestra experiencia, en nuestra relación con Dios, llevemos fruto. De otra manera, hermanos, el Señor cuando venga en gloria y majestad, sí, ¿verdad? Tomará en cuenta este aspecto porque lo dice su palabra. Y algo que me llama la atención, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, no solamente crecerá, sino que se reproducirá, hermanos. Y se reproduce por la palabra, dice aquí, por la palabra han sido limpios.
Yo me imagino este hecho como un vaso lleno de aceite. Un vaso lleno de aceite, ¿verdad? Se ve de repente grueso, pesado, pero cuando nosotros lo vamos llenando de agua, ¿verdad? Este brota y entonces limpia el vaso de aceite y queda el agua limpia, pura. Lo mismo pasa cuando nosotros somos llenos por la palabra de Dios. Nos limpiamos, nos purificamos, nos quitamos las ideas preconcebidas, nos quitamos el orgullo, nos quitamos las malas palabras incluso, ¿verdad? Y ahora somos transformados somos limpios, como dice la palabra, ¿verdad? Somos limpios por la palabra. Y entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer ahora entonces es llevar fruto. Pero la clave es estar en permanecer. Miren la declaración, dice permanecer en Jesús. Aun cuando queramos, ¿verdad? En nuestra naturaleza estar fuera de Jesús, ¿verdad? La intención es permanecer, estar juntos ahí con Jesús. Esa fue la clave del por qué llamó Dios a Josué, ¿verdad? Cuando Moisés muere, dice, llama a Josué. La palabra de Dios, cuando leemos en Éxodo, miramos que Josué, aun cuando todos se iban, él permanecía en el templo, cerca de la presencia de Dios. Y esa es la clave, hermanos, permanecer en Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos que dar fruto, tenemos que crecer. No solamente es bautizarse y ya, no, hay que permanecer todos los días para vivir en comunión con el Señor, para entender su palabra, para enfocarnos en la misión y no andar como nubes errantes, como dice ahí la carta de Judas, ¿no? Andar como nubes errantes de aquí para allá. No, queridos hermanos, hay que tener un encuentro personal con el Señor y hay que permanecer en Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Y si no damos frutos al crecer en Jesús, al estar en Jesús, dice la Biblia que seremos limpiados. Y en el día que Jesús venga va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿se acuerda ese pasaje bíblico? Entrará en el reino de los cielos. Sino solo aquel, dice la Biblia, que hace la voluntad de mi Padre. Hemos llegado al final de esta lección. Hemos llegado al final, pastores. Y Pastor Ryan, ¿qué mensaje le daría a los maestros? ¿Qué mensaje le daría a los que han estado en este repaso durante este trimestre también? ¿Qué mensaje le daría a los maestros al terminar este estudio de la lección de la escuela sabática? Muchas gracias, Pastor Isaí. Bueno, finalmente yo me quedo con la situación de la interpretación. Es importante que nosotros nos apeguemos al principio de solo la Biblia se interpreta ella misma, ¿no? No hay un ser humano, no hay hombre, ni siquiera nosotros mismos tenemos el poder para interpretar la verdad. Solo la Biblia se interpreta a sí misma. Lo comento porque muchas veces podemos, como comentaba el estudio de esta semana, hacer como de ciertos pasajes, ciertas situaciones que nos favorezcan a nosotros, ¿no? O que si no nos gusta eso no lo tenemos para bien. Pero debemos de tener el otro principio claro, toda la Escritura, ¿verdad? Toda la Escritura está inspirada por Dios, es palabra de Dios y sirve toda la Escritura para nuestras vidas. Así que, hermano, hermana, yo te invito a que bajo ese principio nosotros busquemos la verdad e interpretemos de forma correcta la verdad. Muchas gracias, Pastor Brian. Que Dios le bendiga y feliz año. Gracias, feliz año. Pastor Jorge, ¿qué mensaje le daría a los alumnos, a los hermanos que cada semana se han estado conectando al terminar esta lección, la número 13? Un consejo sencillo y simple, pastor. Seamos una hoja en blanco donde Dios escriba la historia. Amén. Que no sea nuestra propia historia. Que si vamos a escribir algo, que sea una experiencia que hemos tenido personal con Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, cuando terminamos la primera parte dijimos como una conclusión 3 cosas. Siga a Jesús, conózcalo. ¿Y cómo lo va a conocer? Pase tiempo con Él todos los días. Estamos por comenzar un año nuevo. En los siguientes días, algunos comenzarán su año bíblico. Pues si usted lo va a comenzar, comiénzalo bien. No se quede en el día 10 de enero y ya. No, hermanos, conozca a Jesús todos los días. Abra su Biblia.
para que permanezca en la luz, para que no viva en tinieblas, pero sobre todo, hermanos, conozca a Jesús para que crezca y tenga frutos para vida eterna. Hermanos, que al finalizar este año 2024 y al terminar esa lección del Evangelio de Juan, crezcamos en la palabra del Señor. El propósito del Evangelio de Juan, hermanos, es presentar que Jesús es Dios. Es el propósito del Evangelio de Juan. Y al terminarlo podemos decir que sea nuestro propósito conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Salvador y que muy pronto vendrá Él en gloria y majestad. Conócelo y permanecerás en la luz y no vivirás en tinieblas y estarás listo para crecer, 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 dar frutos y muy pronto vivir con nuestro Salvador por toda la eternidad. ¡Feliz Año Nuevo! Que el Señor nos bendiga y que el Señor cumpla sus promesas en nosotros mientras permanecemos en la luz, mientras leemos su palabra, mientras nos conectamos con Él y le seguimos, y que así sea una realidad y muy pronto estemos con Él, hermanos, como lo dije por tercera ocasión, por toda la eternidad. Que Dios les bendiga. Feliz Año Nuevo. Esto es Creciendo en la Palabra. Nos encontramos la siguiente semana con la lección como título del primer trimestre del 2025, El amor de Dios y su justicia. Nos encontramos. Gracias. Que el Señor les bendiga.